Hola, buenos días, buenas tardes. Volvemos a hablar con Andrea Ospinachetti. Hola, Andrea. Hola Giselle. Estamos aquí hoy otra vez porque ha sido muy interesante el antes y el después de tu primer taller de Yo soy la voz del alma. Sí, muy, muy, muy. ¿Nos quieres compartir tu experiencia? ¿Por dónde empiezo? Tantas cosas, pero por el principio. Em, bueno, pues me dieron muchas ganas cuando hacemos el taller contigo, se siente un apoyo enorme. Entonces, no hay como necesidad tú lo decías en el video, tú sostienes el campo, tú sostienes el, el momento. Entonces, uno se deja llevar y uno tiene como esa tranquilidad de poder ir profundo y salir y venir como uno le provoque, digamos, cuando está uno en el taller. Cuando uno hace la sesión solo, ya ahí el cuento cambia un poquito, porque no hay quien lo sostenga si no es uno. Y es como, no es que sea más difícil, sino que de pronto es un poquito más enfocado. En, uno tiene que estar un poco más enfocado. Entonces, después de que hicimos el taller, yo te pregunté si había quedado grabado, no quedó grabado, y era por eso, porque como me dejé llevar, hubo muchas cosas que yo decía, ¿cuál fue el hilo conductor? ¿Qué fue lo que dijimos de la emoción? ¿No? Como que habían esas, sin embargo, el resultado final se siente como un anclaje que llega, como la verdad reconocida, es como boom. Entonces yo dije, ok, voy a leer el libro otra vez. Y empecé desde cero, desde el principio, y empecé a leer y esta vez sí, yo antes lo tuve, esta vez no sé si alcanzas a ver, pero tiene marcaciones por todas partes, subrayado por todas partes, o sea, esta vez sí cogí y, y empecé como realmente como a estudiarlo, por decirlo de alguna manera. Y me hizo mucho más sentido, pero era como te decía yo, era como si estuviera leyendo tu segundo libro, como si fuera un libro el después, ¿no? Que me llamó mucho la atención porque leí cosas que tal vez a la primera vez las leí, pero no las había entendido, no las había Asimilado. asimilado. Exacto. Y he hecho cualquier cantidad de procesos y cada vez hoy hice uno que me ataqué de la risa porque la, la compaginación, que la respuesta que te da es como que sí, es impresionante la de hoy. Yo decía, no puede ser, es que como que uno voltea, mira, dice, alguien me está filmando, esto es, no, esto de lo sincronizado que se va volviendo. Así sentí. Y el tema del taller, ¿lo quieres compartir? El taller online que has hecho después de leer el libro. ¿Recuerdas el tema del taller, tu prioridad, la que trabajaste en el taller de grupo? ¿Por qué seguía jugando chiquito? Y Y acabas de decir que cada vez la sensación es de esto es un juego, ¿no? sí, sí, ¿Y dónde sí, está la cámara? Pero porque ya me estoy observando desde tantas visiones que ya sí, la observación no me incomoda, no la veo ajena, sino que cada vez la integro más, ¿no? exacto, exactamente. Y hace un ratito me comentabas, a veces después de esta experiencia de sostener tus puntos ciegos, tus resistencias, con neutralidad, con discernimiento, con claridad, ¿cómo quedas? ¿Cuál es la sensación? Aunque el tema te haga reír, aunque el tema te recuerde situaciones dolorosas o sanadoras, sea como sea la emoción, al final es sanador, pero muchas veces a nivel físico, ¿cómo te sientes?
fundida, fundida. Un sueño tremendo. He sentido sueños en horas en las que normalmente no me da sueño, las 3 de la tarde, no es después del almuerzo, es a las 3 de la tarde, a veces a las 11 de la mañana, a veces son las 6 de la tarde y estoy haciendo comida o algo y parecieran las 10 de la noche y no, impresionante. Y hoy antes de hablar contigo descansé 10 minutos y me ayudan muchísimo, pero de verdad que es como, ya no doy más. No es un sueño de, uy, tengo sueño y ya, y bostezo. Es un sueño de, uy, voy a acostarme, pero ya, ¿no? Y por el quehacer del día a día, pues obviamente no me acuesto. Entonces me tomo un café o porque estoy en la oficina o porque estoy trabajando o me doy una vuelta. Y también he notado que me toco mucho, empiezo a hacerme como masajes sin darme cuenta, unos estiramientos como de yoga más o menos. Es más, uno de los días que estaba trabajando desde la casa fue tanto el estiramiento que sentí que me tocó poner el tapetico de yoga y empecé a hacer lo que el cuerpo me estaba diciendo, que yo ya había vivido eso, pero es como involuntario. Y unas poses de estiramiento y yo siento que es el chakra corazón que quiere hacer así, como que se quiere abrir y expandir así. Impresionante. Y no puedo, no soy yo, es algo más profundo que yo que quiere hacer eso. Es la facilidad con la que cada uno nos dejamos llevar para ponerle palabras a esto, es muy divertido, ¿verdad? Sí, Y lo que tú dices del cansancio o de la sensación de liberación, lo podemos relacionar con sueño, lo podemos relacionar con habernos quitado un peso, haber soltado un peso o haber hecho una maratón, haber conseguido ese paso, el sentirnos ajá, preparados. No es de agotamiento, de quedarnos sin energía, sin vitalidad, sino todo lo contrario, de haberlo conseguido, de haberlo trascendido, ¿no? De convertir un límite en un nuevo propósito, en una nueva motivación. Es como un estiramiento del límite. Y por eso la sensación de regenerarnos. sí, eso tiene mucho sentido. Ujú. Sí, y también muy importante lo que dices, que una vez hacemos esto, esta sensación, experiencia, encuentro con nuestra propia apertura incondicional, escuchar el cuerpo es la mejor opción, ¿no? Sí, Y aunque has dicho algo que nos puede llegar a dar la sensación de que el cuerpo está separado del ser, es al contrario, en esos momentos de apertura, de regeneración, sanación, liberación, podemos reconocer que el cuerpo no somos nosotros, pero el cuerpo es parte de nosotros, ¿no? No es una sensación de separación, sino de conciencia entre el cuerpo y el ser. exacto. Sí, sí, lo estás diciendo tal como lo siento. Ujú, sí. Y con relación a la lectura que comentabas, que leíste el libro, después hiciste un taller online de grupo, te nació volver a leerlo y la sensación fue como si estuvieras leyendo otro libro, sabiendo que era el mismo, pero tenías la facilidad de entender y asimilarlo todo. Antes del taller era como ganas de entenderlo, Sí, pero sí. no consigo llegar a ese entendimiento. Y Sé que había es... Ujú, un había una... afán por hacerlo, para poder hacer la práctica. Ujú. Porque ahí en la primera lectura queremos entender, pero hasta que no lo vivimos en la experiencia, no aterrizamos ese entender. Es decir, que estamos tan acostumbrados
a entender con la mente y nos podemos perder o frustrar en la razón, en los conceptos, Sí, en lo que pienso, en lo que creo. Pero si lo leemos todo, experimentamos esta información en el grupo de los talleres online y vuelvo a leerlo, ya no lo entiendo solo con la mente, lo entiendo según lo estoy sintiendo. exacto, Ujú. exacto. Es muy posible que cuando me nazca leerlo por tercera vez sea otra experiencia diferente después de haber hecho los pasos y haber hecho varias veces. Interesante cómo sería. Y esta segunda vez, ¿sientes que estás leyendo el libro de alguien o estás leyendo tu libro? Sí, esta segunda vez, sí, fíjate que sí, yo no había caído en cuenta, pero es mucho más personal, es desde mi entender, desde mi cuerpo, sí. Desde tu visión, tu experiencia, tu sabiduría. Oye, sí. Y eso, claro, porque cuando, por ejemplo, cuando hablas del cuerpo y los 12 sistemas que se relacionan con los chakras y se relacionan con las glándulas, yo todo el tiempo lo sentía. Entonces, al imaginarme el chakra corona, sentía el chakra, al imaginar cada uno. No te voy a decir que es súper vivo, pero sí era yo, era mi cuerpo el que estaba. Biológico. Exacto. Y cada experiencia, cada ejemplo era uno mío y era, sí, Ujú. sí, Pues en conclusión, sí, independientemente si lo leemos a la primera o a a la siguiente, en esa sensación, pero lo que sí marca mucho la diferencia cuando lo leemos pensando y lo leemos entendiendo y sintiendo esa información viva dentro de nosotros. sí, eso es una muy buena forma de decirlo. Ujú. Sí, Y otra cosa que me acabo de acordar es que después del taller, justo no sé si esa tarde, esa noche o a la mañana siguiente, me comentaste, Giselle, tengo muchas preguntas. ay, sí, eso fue muy interesante también, sí. Tenía, mira, hice una lista en el celular para cuando hable con Giselle le voy a hacer estas preguntas y después me acordé de algo que tú habías dicho de pronto en un video o me lo habías dicho a mí, que las preguntas se las hace a uno mismo. Ah, tus preguntas que tienes en la página. Ahí yo había alcanzado a leer qué pasa si no entiendo el libro, ¿no? Entonces, cuando me dijiste muy interesante tu pregunta y me contestaste eso, más o menos como hazte las preguntas, a ver que se contestaron todas y cada una de mi pregunta. Todas. Ujú. Me Sí, las iba yo, contestando. yo te comenté algo así como muy importante, que le des prioridad a tus preguntas. Toma nota de todas ellas y escúchalas dentro de ti, sin Sí. prisa. Puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser ahora mismo, puede ser mientras duermas, puede ser mientras trabajas, pero que las Mm, sientas dentro, cómo se despiertan dentro las respuestas. Y ahí es importante darnos cuenta que la manera en que nosotros nos hemos educado, la educación, nuestro sistema educativo, nuestro sistema en todos los sentidos, se ha basado en seguir a quien sabe o conoce la razón, o conoce o tiene la información. Y estamos en un punto en nuestra evolución, en nuestra conciencia, que hemos ido madurando en conciencia, que la conciencia humana está dando un salto en todos los sistemas. Y en el sistema educativo es eso, es dejar de seguir al que se supone que tiene la información y empezar a recordar o empezar a darnos cuenta de escuchar la voz interior, la sabiduría interior, sentir la pregunta, sentir la respuesta, ujú. ser
la pregunta, ser la respuesta. Si nos comunicáramos desde ser la pregunta y la respuesta, nuestra manera de comunicarnos sería desde el valor, el respeto, la expansión de atributos, de potenciales, de soluciones. Sería divertido, sería inclusivo. Entonces, nuestra educación, nuestra manera de vernos, de tratarnos, comunicarnos, relacionarnos, nos está diciendo, ya estamos dando este paso. Y esta herramienta nos está acompañando a experimentarlo por nosotros mismos. Porque hasta que esta experiencia no se convierte en una experiencia propia, individual, no podemos abrirla, compartirla, encontrarnos. Eso tiene sentido, claro. ¿Cómo lo dirías tú con tus palabras, todo esto que estás sintiendo, entendiendo y experimentando? Es muy sutil, pero uno va sintiendo exactamente eso que dices. Si te pongo ejemplos, que la vida va pasando el día a día. Entonces me llama alguien y me dice, me siento horrible. Hoy estoy vuelta chicuca, como decimos en Colombia. Me siento morir. No quiero, es la carga de todos los problemas. La Andrea de la semana pasada, ay, no, pero ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Y como que como una, como que se Preocupación. siente. Sí, y es un sentir de la persona, ¿no? Entonces como que llega y me pasó que eso que acabas de decir fue como, no, un momento, espérate, baraja más despacio, vamos a tomar esto con calma. Entonces fue como empoderar a la persona sin yo querer hacerlo, sino como que eso era lo que salí, en ese momento sentía que eso era lo que la persona quería oír, no, ay, qué embarrada, y mira a ver cómo te puedo ayudar, sino, no, un momento, tú claro que puedes, esto no, eso, y era más como, bueno, y si te toca, por decirte algo, que el problema fuera, si te toca entregar la casa, pues entregas la casa, ¿cuál es el problema? No, eso no te va a matar, como que era una tranquilidad que yo después decía, ve, eso no, y me fue pasando en todo, en una reunión de cumpleaños que una persona se acercó y empezamos a hablar de temas muy profundos. Y antes yo decía, no, pero es que ahorita en una fiesta, no, tranquilamente. Mira, es que yo soy una empath, ¿cómo se dice en español? Empatía, que Empático. yo siento lo que siente la otra persona. Entonces yo sí, bueno, y empezamos a hablar. Y yo siento que tú tienes una energía muy alta. Y yo, ok, chévere que me lo digas, sigamos hablando. Y nos hicimos a un lado de la fiesta y empezamos a hablar de temas y le empecé a compartir la visión, ¿no? Que es muy de la mano con lo que tú cuentas en el libro de qué es para ti eso que llaman Dios o unos temas que yo decía, en una fiesta yo no hubiera hecho eso por incomodidad. A mí me daba mucha incomodidad que alguien pasara y nos oyera hablar y ahí mismo le pusieran a uno como un, Una ¿no? etiqueta. Sí, espiritualista, un esotérico, que no me gusta. Entonces, y no era tanto por el qué dirán, sino como yo no quiero que me asocien con esos temas porque después yo no quiero hablar con cualquier persona de esos temas. Era un Resistencia. preconcepto resistente, se fue. Y así, todos los días. Entonces, muy sutil, pero es como una responsabilidad. Y te digo, eso de no preguntar, sino de empezar a buscar la respuesta, es todo el tiempo me está pasando. Y yo Es pensé que era como, yo. es como pasar de la preocupación a la aceptación con confianza. Sí, sí, total confianza, total. Y no me importa si estuvo bien o mal, que es lo más interesante de todo. No me queda esa preocupación. ¿Será que sí dije bien? ¿O será que me faltó? ¿O será que Y me van a hacer daño o será que voy a hacer daño? Confianza.
Y en el trabajo hablando, me tocaron unas conversaciones inesperadas con unos clientes porque marcaron el teléfono y en vez de irse al conmutador donde debe ir, me llegó a mí. Y justo que tenía que ser, ¿no? Todo pasa porque tenía que ser. Y justo me cogió de sorpresa, entonces con toda la calma, espéreme un momento, abro el archivo, de qué se trata, dije lo que tenía que decir. Después, pues yo trabajo con el gobierno australiano, entonces hay unas cosas que no se pueden decir, bueno, es como muy de abogados, Confidencial. confidencial. Fluyó perfecto, que yo después también decía un momento, pero wow, esto está fluyendo de una manera increíble. Ujú. Y ahí es cuando podemos entender la diferencia entre querer una vida fácil y disfrutar la facilidad de la vida, que no es lo mismo. Ujú. Exigir, esperar, enfadarnos porque las cosas no son fáciles es forzar la facilidad. Y luego, cuando entendemos la dificultad, cuando entendemos el sentido del dolor, cuando valoramos y honramos todo lo que sentimos, incluido lo desagradable, lo que no entendemos, es cuando experimentamos la fluidez de la vida que nos abraza, nos lleva, nos trae. Y entonces ahí parece fácil, pero no es fácil, sencillamente es, todo es. Lo que piensas y sientes se manifiesta de manera fluida, armonizada, divertida. Entonces, la diferencia entre fácil y posible, fácil y real, es que la realidad se manifiesta de manera natural, pero no es que sea fácil, porque hay todo un trabajo interior sosteniendo de manera incondicional, plena, abundante, constantemente vivo, ¿no? Porque todo está cambiando, entonces sostenernos en ese cambio constante es una alineación constante, que era lo que hablábamos en el Zoom anterior, que es como sentirte al límite de traspasar tu límite no para romperte ni para forzar nada, sino porque estás naciendo gracias a ese límite en un nuevo límite, ¿no? Exacto. Y eso que dices fue muy diciente porque es como que si no te atreves a sentir eso incómodo, harto, aburrido, doloroso, no vas a llegar. Es esa sensación al leer el libro y decir, oiga, sí, es porque todos evadimos eso, ¿no? Y queremos evitar sentir cualquier cosa harta, entonces, cuando uno está en el momento del problema, en el conflicto, una discusión, sea con la pareja o algo, uno está en ese momento reactivo y uno no va a decir, un momento, voy a hacer los 7 pasos en este momento, silencio. Está uno llevado de la emoción. Uno no le puede decir no, o si tiene una discusión con un cliente, un momentico, voy a anotar aquí cuál es el hilo conductor, no. Pero lo chévere de todo esto es que no lo hago en el instante, pero soy consciente que eso antes nunca pasaba. Soy consciente de decir, esto se relaciona a esto y a esto, y me queda ahí, me queda. Entonces ya después en mi tiempo ya puedo, ¿no?, desmenuzarlo y empezar a mirar qué fue lo que pasó. Claro. Entonces, leyendo el libro, cuando tú dabas ejemplos de cosas, metía yo sin darme cuenta esa discusión que tuve hoy y wow, entonces ahí fue que dije, yo no puedo evitar sentir dolor. Yo no puedo seguir evitando sentir cosas hartas porque esa cosa harta que estoy sintiendo es la clave, es la llave. Pero fue muy chévere darse cuenta de lo importante que es sentirlo, lo maluco, como decimos. Total. Además que hay momentos en que eso molesto es un vacío y otras veces es un nudo. Entonces, esa sensación de vacío puede ser de algo que no veo o de algo que no quiero ver. Da igual si Ujú. es un vacío o es un nudo. Lo importante es
que duele igual, que molesta igual el vacío que el nudo. Y cuando tú dices, en la vida diaria y cotidiana no podemos decir un momento, que hago los 7 pasos. Pero internamente, el decir un momento, ya no te estás dejando arrastrar por la carga emocional que estamos expandiendo, sino que me sostengo en mi propia carga emocional. Y lo que hacemos en los talleres de los lunes, miércoles y sábados es precisamente practicar el autosostenernos, autocalibrarnos, autoalinearnos. Entonces, los lunes, por ejemplo, la persona no conoce la herramienta, pero intuye que algo podemos practicar. Entonces, lo experimenta, aunque no sea muy consciente, pero reconoce si resuena o no. Los miércoles estamos practicando los 7 pasos como cuando aprendemos a conducir, a hacer todos los pasos. Y el sábado ya no estamos aprendiendo los pasos, practicando los pasos. Los pasos están en un segundo plano. Nos estamos relacionando de manera en que esos pasos ya están, ya los llevamos puestos. Ok. Y la práctica es lo único que nos lleva a que en la vida diaria sea todo espontáneo. Y nos vamos a dar cuenta que estos pasos los hacemos, los podemos hacer todo el tiempo, 24 horas y de manera única, de manera espontánea. Tú lo harás a tu manera, yo lo hago a la mía, pero es que además tú a tu manera lo cambias según el contexto. A veces más rápido, a veces más despacio, a veces más evidente, a veces más sutil, a veces con una mirada, con una sonrisa. Ya estás haciendo los 7 pasos. Sí, sí, cada vez es diferente. A veces hay que anotar todo y a veces tengo que escribir y pedaleo y le doy vueltas y no. Algo que me pasa es con pues tú en el libro dices como mínimo hay que sacar un contexto de compensación y un contexto de imposición, como mínimo. Pero a veces cogemos uno y a ese le sacamos la compensación y la imposición. A veces hago uno, y otra cosa muy interesante es cuando tú de pronto te ves que tú eres el protagonista del contexto, es un proceso muy diferente a cuando decides que te vas a inventar una historia o cogiste una del programa que viste la noche anterior o qué sé yo. Y ahí empecé también a jugar, ¿por qué en este momento? Pero es ¡boom! Inmediato, soy el protagonista y en el otro, ¿qué hago? No sé. Entonces ahí coge uno cualquiera y la experiencia es completamente diferente. Entonces jugar con eso me pareció muy interesante porque se llega a donde se tiene que llegar, igual se llega, pero el proceso para uno es muy diciente en ambos casos. Nos permitimos soltar la resistencia para avanzar de manera creativa, espontánea, integrativa, ¿no? Sí. Y el tema que más me estaba costando una vez era igual compensación, imposición, entenderlo. Y una vez se entiende, sale. Te liberas Sí, de una calumnia, de un autojuicio, de una autoexigencia, de una sensación de error, de una sensación de deuda, de una sensación de no merecer, de no pertenecer, de no ser, sí, de una exacto. incomodidad. La incomodidad se transforma en claridad, Sí. en dignidad, tanto en el proceso como en la relación contigo y con todo. Y con todo, con todo. Y me pasó algo curioso que la creencia distorsionada
que me salió la primera vez que toqué las cartas, se repitió varias veces. Y me pareció muy curioso y anoté, y claro, el tema es que yo sí, es el mismo. Cuando se pone uno a mirar el tema prioritario de las veces que me salió esa creencia, es como el mismo huracán, es parte del mismo grupo. Pero cíclico, ¿no? Es Sí, decir, una capa que va madurando, que se va convirtiendo hasta que llega un momento en que ese patrón repetitivo ya no me molesta, ya no me sorprende, ya no me incomoda, ya no lo veo ajeno, ya lo veo en mí como un patrón de equilibrio que me exacto, acompaña, que me representa, que me autorreferencia, que me recuerda quién soy, que me sí. recuerda mi propósito de vida, el sentido por el que Ujú, me motiva, me atrae, me abro, confío. exacto, Ujú, exacto. Y descubrir la cualidad innata que me acordé, no es mío, pero alguien lo explicaba en otro proceso como esa cualidad innata es darle la vuelta y también lo explicaba como una dosis homeopática del, del mensaje oculto, del hilo conductor, de todo, ¿no? ujú, Y claro, se me empezaban a venir todas estas ideas y claro, ya fluye, ya va saliendo, ya va entendiendo, que al principio uno dice, yo sin Giselle esto no lo puedo hacer, yo no puedo, necesito hacer talleres cada vez que, ¿no? Y claro, es esa confianza en uno, aprender, en vez de, Giselle, contestaba esta pregunta, es, me lo voy a hacer, voy a contestar, voy a volver a leer el libro, si hay que repetirlo, ¿no? Y es muy rico, es muy satisfactorio darse cuenta que sí, la respuesta sí está en mí. ujú. Y es muy importante que todas las personas que han leído el libro o que lean el libro se permitan preguntarme, compartir sus preguntas, tener este acercamiento, porque estamos muy acostumbrados a que nosotros leemos un libro y ya, no tenemos contacto con el autor, con el Exacto. escritor, no tenemos sí, ninguna relación. Y este libro es al contrario. La magia es tener este contacto de persona, de cercanía, de naturalidad, de decir, me lo he leído, y Sí, compartir la volvemos. experiencia y Sí. expresar lo que sentiste, lo que entendiste, lo que ganaste, lo que saboreaste y expresar tus preguntas, darle prioridad a tus preguntas, porque yo no te las voy a responder, pero las voy a valorar y las voy a abrazar y les voy a dar toda la prioridad porque es parte del proceso, ¿no? Darle prioridad a las preguntas que Ujú. nos alimentan, que nos nutren a todos. Y sé que esas preguntas van a estar respondidas en la práctica, pero aún así van a salir más preguntas para seguir avanzando. Claro. Y salen más. Uh-huh. ¿Hay algo más que te gustaría compartir, Andrea? Que estoy muy pendiente del día a día y estoy casi que anotando detallitos de cosas que van pasando que ayudan a que uno eh, a que uno siga y a que uno se dé cuenta que esto funciona y que vale la pena. Eh, detallitos de animales que se me acercan sin que antes tal vez no, eh, niños y niñas que quieren que los alce cuando los he visto millones de veces y no, la reacción de los niños me ha parecido increíble. Mi hijo esta semana se portó, no que él sea un niño necio ni mucho menos, pero fluyó. Hoy, por ejemplo, fuimos a hacer unas vueltas y la conversación que me estaba dando era como, ¿tú quién eres? Eres otro ser, una profundidad y ¿no? Que yo siento que se siente que la energía de uno cambia y yo creo que los niños son los más honestos y auténticos para dar ese feedback de lo que uno está
de pronto emanando, ¿no? Totalmente. Cuando nosotros ya no nos comunicamos solo con lo físico Ujú, y empezamos a comunicarnos con el ser, con el espíritu, con la vida de esa forma, esa persona, ujú. ese espacio, entonces los mensajes van más allá de la razón, más allá del límite. Y efectivamente, quienes más abiertos y conectados a este lenguaje, a esta comunión, a esta comunicación Ujú, integral, son mm, los niños, la naturaleza, porque estás hablando de animales, plantas, espacios. Entonces, los niños se comunican todo el tiempo así. Que no nos demos sí, cuenta es otra cosa. exacto, exacto. Increíble porque se están haciendo notar, tanto que me doy cuenta. Recuerdo en el colegio niños que me miran, me saludan, Al ¿no? contrario, eres tú la que te estás dejando ver. Sí, sí, Por eso ellos te responden. sí. Soy yo la que me estoy dejando ver. Antes te creías ser solo esa parte física de la Ujú, personalidad en forma de Andrea. Ahora estás siendo tú y te expresas a través de la forma, el cuerpo y la personalidad de Andrea. Pero mientras más somos y nos expresamos de manera auténtica, desde nuestra individualidad conectada con la vida, con el mm, ser que somos, pues la naturaleza, el espíritu de todo. Nos escuchamos la respuesta del espíritu de todo. qué bonito. Ujú. Entonces dices, wow, ¿cómo ha cambiado mi hijo? O cómo... No, has cambiado tú. Tu niño te estaba hablando así hace mucho. Sí, Y ahora que le respondes, generas mucho más armonía, se genera mucha más facilidad en la comunicación. claro, sí. Sí, ayer, en pocos días, yo creo que en unos días ya, compartiré a través de la web también talleres que serán audios. El taller que hice en Barcelona el 1 de Ujú, octubre, que se llamó ¿Qué significa estar de pie? Duró 4 horas y lo vamos a compartir a través de la web como audio. Será un taller de pago, pero será, mm, creo que 22 euros, para que cada uno haga esta experiencia suya y vaya a ese silencio profundo donde nos encontramos con la sabiduría interior. Y voy a seguir compartiendo audios de 1 hora, de 2 horas, para conectar con más maneras de ir a esa escucha interior, para que las personas que tengan resistencia de compartir esta experiencia en grupo o de leer un libro para poder experimentar esto, pues que lo hagan a su manera, en su tiempo y que lo experimentemos, ¿no? Porque hasta que no lo experimentamos, no se entiende, no se no, puede valorar. no, exacto. Sí, Ujú, esa es la palabra, no se valora. ujú. Sí, Como lo sí, que estás compartiendo de tu niño, otros niños, ¿no? Puedes sí. valorar lo que vemos, lo que reconocemos, lo que ignoramos no lo podemos valorar. Sí, y nuestra mente humana siempre quiere ver lo tangible ya. ¿Qué resultado me dio ya? ¿No? Eh, y por eso digo que es importante ir anotando lo que va pasando, porque al final de una semana has recopilado harto. Ujú. Sí. Y es bonito porque te da ese ánimo a seguir y a no, porque hay momentos obvio que lo coge a uno el día a día y que, ay, no quiero seguir como en ese plano, ¿no? Necesito estar aquí de pie, enfocado, con los,
con los sentidos puestos en lo tangible, en lo que veo, en lo que siento. Entonces es chévere tener ese recordatorio de todo lo que se ha venido dando, que es sutil, pero está. Sí, pero puede llegar a pesar. Lo sutil que se Sí, acumula puede llegar a es, pesar y a doler mucho más. Y cuando tú dices que vamos tomando nota de las preguntas, de los temas, de cualquier cosa que es importante y no entendemos todavía, de repente haces este proceso, al que yo le he llamado los 7 pasos, pero es un proceso de escucharnos a nosotros ujú, mismos, a escuchar nuestra conciencia, y en un instante se disuelven todas esas preguntas, no porque las olvidemos, sino porque se aclaran con la unión de todas estas partes. A veces recoger todas esas preguntas son partes. Tú hace un ratito decías, tengo que discernir, tengo que, al principio decías, tengo que desglosar, desmenuzar. desmenuzar. Tengo que desmenuzar. Es como si estuviéramos separando la unidad en varios trocitos. Pero también hacemos el otro proceso, que es tomar nota de todo, es juntar Mm, las partes y cuando ya es la última pieza, vemos la imagen completa, ¿no? La respuesta completa a muchas. Una sola respuesta puede respondernos muchas preguntas. sí, Lo has y experimentado, ¿no? total, total, porque cualquier frase del libro llega en un momento a darte esa claridad. Pero lo que yo decía de lo sutil también es que es chévere darse cuenta, así sea sutil, de los cambios que empiezan a ocurrir, que no necesariamente es Giselle, me gané la lotería después de haber hecho los 7 pasos, sino es mira todos estos cositos que han venido pasando y en una semana, wow, ¿no? Que eso es importante porque con mucha gente le pasa que hace y pero no, es que al principio toma tiempo, ¿no? Yo creo que mientras uno es como empieza a caminar este nuevo proceso, entonces esos cambios sutiles, ojo, porque esos son los que le dan a uno como la fuerza de seguir hacia adentro. Sí, totalmente. Si nosotros leemos el libro y no le damos importancia y valor a todas las señales, por más sutil, volvemos a creer lo mismo que estábamos creyendo. Exactamente, exacto. Era lo que querías decir, ¿no? Sí, estoy pensando en un ejemplo, pero exacto. El, eh, Sí, tú imagínate que el día después del taller no le dieras importancia a qué hago con todas estas preguntas, sino que directamente pasas de las preguntas. Entonces entras en frustración, caes en la frustración, en la negación, en el cansancio y no lo llegas a valorar y en ese valor no te empuja a dar el siguiente paso. Exacto, porque es uno, ¿no? No es el libro, no es el proceso, es uno. Que eso también hubo en una parte del libro que como que tuve que parar y decir, no, nadie lo está haciendo, es uno. Uno es el que se tiene que levantar por la mañana a vivir la vida. No es el libro el que le hace a uno, ¿no? O Giselle va a venir a, no, y si tú mañana decides que te vas a dedicar otra vez a la arquitectura y no volver a, pues no puede quedar uno, pero me dejaste en limbo, ¿cómo así? No, es uno el que empieza que lo tiene que ir desarrollando. Coge uno la herramienta y la trabaja, pero yo soy la persona que me estoy levantando y que estoy haciendo y tratando y viendo y viviendo y sintiendo. Autoconciencia, ¿no? Eso impacta, impacta y es como un recorder y sí, algo que a mí siempre me ha pasado con todo, es de todos los cursos y cosas que he hecho es, los tengo que anotar porque se me olvida, lo tengo que anotar porque se me olvida y tengo cuadernos y cuadernos que nunca los vuelvo a leer, que nunca los vuelvo a repasar, pero es por eso, porque se queda en la mente, ¿no? No se queda, no lo baja uno, como dices tú en el libro, no lo baja uno al corazón a sentir, ¿no? Que eso que dicen, voy a meditarlo.
una decisión que tengo que tomar, la voy a meditar. Y yo muchas veces decía, ¿qué quiere decir eso de que lo voy a meditar? O cuando, medítalo y me cuentas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y es eso, bájalo de aquí a aquí. Y esto te va a decir si sí o si no. Que sientas la respuesta, ¿no? Y Ahí no hay sientas la duda. pregunta. Y sientas Ajá, la pregunta también. ujú. Y a veces sentir la pregunta, si nos hace pequeños, entonces esa pregunta nos está diciendo, hazla de otra manera que te, que te abrace, que te valore. Y ahí sí vas a sentir la respuesta que es, ¿no? Pero si la Sí, pregunta te atrapa, te oprime, te ahoga, tú mismo estás diciendo por aquí no es, ¿no? sí. Darle dignidad, darle, Ujú. Que te represente, ¿no? Que nos represente, que nos libere, que la pregunta nos libere. Y ahí llega la respuesta. Que la pregunta nos aclare. Y ahí llega la respuesta que es, ¿no? La verdad que sentimos y que está viva y puede cambiar y que cambia, queramos o no, ¿no? sí, total. Es inevitable. Ya se dio el paso, ya no hay vuelta atrás. Bueno, pues muy interesante, Andrea. Muchas gracias porque es importante todo este proceso que estamos viviendo así, ponerle palabras de una manera tan natural, tan auténtica. Lo valoro enormemente que podamos compartir con esta naturalidad este Sí, yo momento. también. Muchas gracias. Andrea, hay una pregunta. Hay personas que me han comentado situaciones como tú, de lo estoy disfrutando mucho, lo estoy entendiendo en profundidad, es como que cada vez que lo leo puedo entender un mensaje más Ujú. y luego también me he encontrado con lo contrario, ¿no? Personas que no son muchas, porque tampoco es fácil expresar esto, pero por ejemplo le he preguntado a alguien, ¿te lo has leído? Sí, ¿vale? Pero noto ese vacío, ¿no? Una persona que se ha leído el libro y no ha dicho nada. Entonces le he preguntado, ¿y cuál ha sido tu sensación? Y la respuesta es, mi sensación es que le faltó una corrección gramatical, una revisión gramatical. No se entiende, es un libro que no se entiende y podría revisarlo para escribirlo mejor, ¿no? Entonces, fue muy para mí enriquecedor, ¿no? Porque nos llevó a entendernos más y con esta persona ese fue el paso para abrirnos, para encontrarnos. Pero tú, ¿cómo lo podrías explicar con tu perspectiva, con tus sensaciones? Con, claro, no se puede, cuando no se entiende un párrafo, a mí me toca volverlo a leer, pero no se entiende, yo no lo entiendo, no es porque sea gramaticalmente incorrecto, sino porque no se puede leer palabra por palabra. Yo siento que si uno lee la frase y me espero y siento, y ahí es donde se entiende. Pero si lo leo palabra por palabra, la estructura no se entiende. Y es muy difícil de explicar, pero oyéndote hablar, por ejemplo, la primera vez que lo leí, cogí el índice y yo miraba el índice y no le encontraba el sentido como le encuentras tú a un libro, que el índice a ti te va a guiar de lo que se trata el libro. El índice en este caso realmente no te guía de lo que se trata el libro porque y no hay un orden, no hay un orden de decir, este es el paso uno y vamos a hablar del paso 2, sino que tú vas del uno de pronto acá y vas acá y acá y acá. Entonces, si pretendes leerlo en esa forma lineal de la que dices, no vas a encontrar uno, el 2, el 3 y el 4 y el 5. Porque cuando tú estás hablando, por ejemplo, de los tres pedacitos que son el, el patrón repetitivo, si estoy El diciendo bien, hilo el hilo conductor. y el mensaje oculto están explicados antes del contexto
de imposición y compensación. Pero si tú no lo hubieras hecho de esa manera, la profundidad a la que te llevan esos tres, no lograrías entender lo que significa llegar a poner dos contextos para de ahí sacar los otros tres. Entonces, si yo me hubiera quedado en esa fijación de el índice y necesito, pues no. Entonces es como soltar esa resistencia a que las cosas tengan que ser, este es el paso uno, este es el paso dos, y dejarme llevar. Y bueno, pues como te decía, pongo papelitos en el libro que me lleven y eso lo hice. Yo empezaba a leer aquí, decía, no, ella mencionó aquí una cosa, entonces volvía para acá para que mi mente lineal estuviera satisfecha. Porque es eso, porque ¿quién nos ha enseñado a leer de otra forma? Nadie. Hasta Claro. ahorita estamos empezando. O como dices tú con los niños, que mi hijo empieza a hablar de una cosa y después dice otra, después, y uno coge práctica de mamá, uno empieza a decir, ah, claro, lo que él está tratando de decir no tiene nada que ver con esto, sino, ¿no? Ujú, Eso es lo que, esa sería como la mejor explicación para tu pregunta. ujú. Pues el lenguaje lineal al que nos hemos acostumbrado y al que creemos que es el correcto o el único, Ujú, efectivamente ha tenido su función. Efectivamente ha creado estructuras, diversidad, nos ha enriquecido mucho, pero es tan importante el lenguaje lineal de ujú, un orden establecido y aprobado, normalizado, como el lenguaje interior, el lenguaje de la totalidad, que ujú, lo incluye todo. Entonces, este libro está escrito desde un lenguaje de totalidad ujú. traducido a un lenguaje lineal. Exacto, Y muchas veces, si esto no lo valoramos, se puede creer que es un lenguaje lineal mal escrito. sí. Porque cuando estamos hablando de una manera lineal, separamos el pasado, el presente y el futuro. Separamos con los pronombres la persona, el ser, ¿no? Ujú, Pero en el lenguaje de la unidad incluimos todos los tiempos, todos los espacios y el protagonista es todo, somos todos. Y está tan prioritario la individualidad como la unidad. Está integrada la individualidad como la unidad. Entonces parece imposible integrar un lenguaje inclusivo de totalidad a ujú. un lenguaje lineal, racional. Entonces, por eso es un encuentro de los dos lenguajes, este libro. Por eso es información viva. Por eso no es un libro que leas y tengas que entender. Es un Ujú, libro que si te permites entender lo que estás sintiendo, entonces entras en ese lenguaje de totalidad. Entras en leer tu historia, tu propósito de vida y quién eres con todo tu ser, no solo desde tu personalidad. ujú. En pocas palabras, esta herramienta de autoconciencia o proceso de autoconciencia al que he llamado yo soy la voz del alma es una nueva manera de recordar. Ujú, Desde el concepto o lenguaje lineal, recordar tiene que ver con información del pasado. Recordar en un lenguaje de totalidad y unidad viva, recordar es unir las partes, es volver a lo esencial, es sentir con la mente, entender con el corazón, es abrir la verdad que nos une, que somos, que nos
recuerda quiénes somos, quién soy. Entonces, esta herramienta es una nueva manera de recordar, especialmente aquello que nos resistimos recordar. Porque en el lenguaje lineal, en la visión lineal, lo que nos dolió, lo que no entendimos, lo que no nos gustó, el mecanismo de defensa es olvidar. Y para recordar, primero necesitamos aceptar con sentido propio el olvido. Sí. Entonces, hacemos todo esto sin darnos cuenta. O mejor, en otras palabras, con mucho más sentido, es recordamos sin sufrir. Sí. ¿Y qué recordamos? Empezamos a recordar quiénes somos. A tu medida, a tu ritmo. Solo vas a empezar a recordar aquello que estás preparado para disfrutar, para sostener, para autocalibrar. Y empezar a recordar sin necesidad de sufrir, en una sola palabra, es sentir. Okay. Recordar es entender lo que estamos sintiendo. Permitirnos entender lo que estamos sintiendo. Permitirnos expresar lo que estamos entendiendo. Permitirnos sentir lo que estamos creando con nuestras ideas, con nuestras intenciones. Recordar es unir mi corazón al tuyo. No porque tenga que unirlo, sino porque reconozco que está unido. Sí. ¿Me aclaras por qué cuando me aferro a lo lineal en el libro, perdí un poquito la magia de los momentos? Por ejemplo, leía un párrafo y me llegaba un mensaje poderoso, sentía un mensaje poderosísimo y seguía leyendo el libro. Y trataba de unir ese mensaje que me había llegado en las páginas anteriores con algo que estaba leyendo y ya no pasaba. Y ya entiendo por qué. Yo decía, ¿será que no lo entendí bien? Mi forma de pensar lineal era, ¿será que no lo entendí bien? No, esa sensación correspondía a ese pedazo del libro y a ese mensaje que me llegó en ese momento, que no te puedo dar ejemplos porque no me acuerdo exactamente, pero se me venía una situación de mi vida que al leer ese párrafo se me aclaraba. Y mi forma lineal quería guardar eso en un escrito o en mi cuaderno, pero al volver ya como que no tenía referencia a lo que estaba leyendo. Porque no es lineal, claro. Porque es el camino de reconocer las partes y en ese proceso de reconocer las partes, si nosotros negamos el proceso, infravaloramos el proceso o ignoramos el proceso, vamos a creer que eso nos está rompiendo, estresando, agotando. Pero reconocer las partes nos llevan a unirlas. Entonces, esa ansiedad, si nosotros no valoramos el proceso de reconocer las partes, lo podemos sufrir. Pero si estamos siendo conscientes de que estamos recordando, reconociendo las partes, tejiendo la unidad, entonces sencillamente nos permitimos despertar paciencia, despertar confianza, despertar calma. Una persona, en la primera vez que hizo un taller, después de leer el libro, un taller online, dice Giselle, me sentí frustrada porque tú, cuando le preguntabas a la otra persona o nos preguntabas a todos en una sola palabra cómo se puede representar esta frase, cuando era para otra persona me salían ideas y preguntas y palabras,
pero cuando me lo dijiste a mí, me sentí tonta, porque no me salía nada, me quedaba en blanco. Entonces me Sí, frustra ser la única que no responde. Y entonces fue precioso que esta persona pudiera decirlo, ¿no? Porque ahí lo que estaba pasando es que eso que ella estaba sintiendo nos pasa a todos. Es mucho más fácil ver la unidad de las partes sueltas en otra persona que verlo en nosotros, porque cuando lo estamos sintiendo, entendiendo como espectadores, no tiene la misma magnitud, intensidad que cuando estamos en el escenario siendo los protagonistas. totalmente. Y luego la otra parte es, si tú no valoras, si yo no valoro, si no valoramos que la mente en este proceso no es que esté en blanco porque esté bloqueada, está en blanco porque el ruido mental se ha disuelto en el silencio que te está abriendo la puerta a tu conciencia más elevada, a tu sabiduría ancestral, actual, infinita. Sí, El silencio de tu mente, la lucidez de tu mente, tiene que estar apoyada por tu confianza, por tu respeto, por tu valía, por tu dignidad, por tu, por tu, ritmo. por tu ritmo, el ritmo de tu corazón, de tus formas, para que Ujú, puedas valorar que en ese silencio están todas nuestras respuestas. totalmente. Pasó lo mismo en el taller que hicimos nosotras con la otra persona que ella veía mi proceso y rápido y rápido, yo era lento y es más, a mí me hubiera gustado que hubiera sido mucho más lento, porque ya era lento, pero ese, ¿no? Ese proceso del cual hablas era tanto que me hubiera gustado que hubiera sido a paso tortuga para, pero bueno, es lo que es, ¿no? Ujú. Lo Otra persona, siento. por ejemplo, dijo, Giselle, quiero volver, pero es que me sentí frustrado porque no puedo ayudar, porque no puedo hacer nada por los demás, porque no estoy viendo la cara, porque hay situaciones que me siento como inútil. Es un caso personal. No siento que sea algo común. Es Ajá, un caso personal. Se despertó una alerta, un detonante personal en esta persona, en donde está tan enfocado en ser útil, en aportar, en dar, que se estaba encontrando con su resistencia a recibir, a ser y a disfrutar la individualidad. No ujú, es la manera en que él disfruta un grupo, en una relación de sentirse encajado o que pertenece a un grupo. Entonces, en su caso, se despertó la sensación de no soy útil en este grupo. Y al contrario, se permitió dar este paso, decir, yo no soy útil aquí, dice él, pero me encantaría volver porque estoy entendiendo más, pero no soy útil en el grupo. Y es perfecto, no tienes que serlo de esa manera, porque aquí la mayor aportación es tu individualidad, es, sostener tu libertad, tu deber con disfrutar tu momento, ¿no? sí, sí, ser auténtico. Si hablas, Resumen. hablas, no, no hables. Sí, muy importante. Es cuando le damos tanta forma, coherencia íntegra a cada detalle, encontramos el infinito. Que esto también resume un poco lo que decías hace un rato, ¿no? Darle mucha importancia a los cambios, a las señales, aunque sean sutiles, porque nos conectan con esa sabiduría infinita, con ese amor infinito, con ese equilibrio que sentimos y disuelve, ¿no? Las preocupaciones, los miedos. Y eso que tú dices, si sientes resistencia, todo, mejor dicho, todo vale.
Y hay que ser muy conscientes de eso. Si en este momento que estuviéramos haciendo el taller, algo que una persona dijo me genera una crítica, un juicio, eso vale. Es una información valiosísima. Y no quedarse uno ahí en, "Ay, pero esto que acaba de decir, un momento, ¿qué estoy sintiendo? No es la persona, es lo que yo, no, todos esos detallitos es increíble porque sueltas el juicio inmediatamente, sueltas la crítica inmediatamente, el miedo, qué sé yo, incluso ahora me acuerdo, me pasa con experiencias de la vida real que parquean al frente de mi casa, se supone que no se puede parquear y eso a mí me generaba una rabia y hoy pasó, parqueó y yo dije, me está generando rabia, pero fui consciente que es lo más chévere de todo el proceso. Y en ese momento se disuelve. Puede que la rabia no me pase inmediatamente, pero al ser consciente, ok, aquí hay algo, gracias, ¿no? Y el proceso, cuando he hecho esto con personas, digamos, si tengo una situación que quiero resolver con alguien, uno al final puede que sea en ese momento muy bonito que uno está conectado y alineado nomás. No sé qué vaya a pasar cuando vea a la persona, pero se siente uno tan agradecido porque esa persona fue el maestro, como dicen en los libros, que te trajo esa situación para que tú la trascendieras. Te hizo, te permitió, te acompañó a que vieras una parte de ti que la sentías ajena, que la rechazabas, la excluías sin darte cuenta. Por Sí, eso podemos agradecer, ¿no? Porque sí. de otra manera no podría haber visto esto, no me lo hubiera podido imaginar. Y yo esto lo he leído muchas veces en libros muy bonitos, pero no lo había bajado. No lo habíamos experimentado de una manera auténtica, real, actual, ¿no? Exacto. El tema de la gratitud que es tan de moda, Ujú, ¿no? Lo leo, lo escribo, lo veo en los almanaques, calendarios, stickers en todas partes. ujú, Pero es otra cosa sentirlo como hoy con el señor que parqueó al frente de mi casa, que sentí la rabia y entendí que eso era un mensaje. ujú. Gracias. Y tan sencillo como una frase, cuando la vemos desde solo una visión, se queda rígida en nuestro pensamiento. El concepto está tan rígido que no nos permitimos entender más, no nos imaginamos que hay más, pero cuando ya empezamos a ver las cosas desde diferentes caras, desde diferentes puntos, desde una perspectiva más amplia, entonces ya no hablamos desde solo una visión, sino que todo nos deja ver la situación desde diferentes puntos, incluso desde una visión mucho más amplia, y nuestro lenguaje empieza a ser vivo, Ujú. aunque sea un lenguaje lineal. Entonces, no le perdemos el miedo a encajar en el lenguaje, a mantener el lenguaje rígido. Y empezamos a vivir el lenguaje como lo viven los niños, con sentido propio, no solamente con la estructura establecida, normalizada, legalizada, aprobada por todas las leyes actuales, ¿no? Sí. Sino la sentimos y nos divertimos y creamos palabras y juego de palabras, ¿no? Ujú, ujú. Total, muy bonito. O sea que te vas a divertir mucho con tu hijo estos Mucho. días en la Ya, comunicación. sí, ya hoy ha sido impresionante. Sí. Sí. Bueno, pues mira, aprovecho también para decir que nuestra conversación del vídeo del Zoom anterior está en podcast. Esto también lo Ujú. vamos a compartir en podcast porque son conversaciones profundas que nos enriquecen a todos y que todos lo estamos viviendo de alguna manera y a veces lo dejamos pasar porque qué tontería. No, súper importante y nos está pasando a todos. Así Sí. que de nuevo, Andrea, muchas gracias. Disfruto mucho hablar A ti, contigo, gracias escucharte. a ti. Hasta la próxima. Chao.